Las otras víctimas de la noche de los cuchillos largos. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos al periodo de entreguerras. ¿A los felices años 30? Bueno, ya dejan de ser felices porque estamos a punto del Armagedón. Vamos a hablar con un amigo, Pepe Pascual, un experto en los servicios de inteligencia y contrainteligencia alemanes en el periodo de entreguerras, para hablar de un momento muy conocido de la historia, la noche de los cuchillos largos, pero nos fijaremos en los olvidados, no en aquellos tan famosos como Ron y todos los demás S.A. ¿Qué tal, Pepe? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Encantado de estar aquí contigo volviendo a hablar de estos cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Estos cuerpos que darían lugar a las SD posteriormente, ¿no? Correcto. Y ya hablamos de ello hace mucho porque empezamos nuestra relación con estas dos novelas que habías escrito sobre este mundo del espionaje. Y me dijiste, bueno, no nos dijiste, no. La historia fue más compleja. Cuando hicimos los programas de Canaris, no sé cómo salió el tema y HR me dijo, vamos a entrar en contacto con Pepe Exacto. Pascual para que escriba un libro y el fruto de programas de Bellum Artis es este libro, El nacimiento del Azberg, el SD y la Gestapo. Un libro que podemos decir que soy el padrino. Sí, así es. Pues el que quiera saber más tiene este ensayo de HRM sobre el Azberg, que es la inteligencia militar, y la Gestapo y la SD. Pues, Pepe, hoy vamos a tratar un tema que tiene algo que ver con Canaris, ¿no? Porque Canaris andaba por ahí en aquellos momentos, ¿no? Bueno, Canaris fue Colateralmente. fruto, una de las cosas que pasó en la noche de los cuchillos largos, Canaris fue una consecuencia de uno de los asesinatos que hubo y una decisión que tomó el entonces jefe del Azberg para ceder la silla a Canaris. Así fue como se promovió. Luego lo contaremos. Pues invito a la gente, al que quiera saber más, que vea tu historia, ¿no? De William Canaris, que hicimos 2 programas. Muy bien. Pues si quieres empezamos un poco, como siempre, yo creo que hay que empezar la historia, ¿no? Por el contexto. Correcto. Sí, bueno, a ver, se ha escrito mucho sobre la noche de los cuchillos largos, lo que sucedió entre los días 30 y 2 de julio de 1934, especialmente contra el líder de las SA y muchos de sus oficiales de confianza que liquidaron en aquella pugna. Sinceramente, se justificó, bueno, pues porque se dio la alarma ante un supuesto golpe de Estado, por un lado. Por otro lado, porque las intenciones de Rom eran conseguir de Hitler la aprobación para hacer un nuevo ejército revolucionario del pueblo que reemplazara al actual el Reichswehr, porque claro, todavía estaba dominado por la aristocracia y los Junkers prusianos que quedaban todavía del ejército imperial. Entonces, ante aquellos temores y otros más, pues bueno, se realizó la purga de las SA. Sin embargo, que aquella purga se llevara a cabo se debió a la constante presión que otros nuevos poderosos que ya habían alcanzado la cima del partido, que eran Goering, Himmler y Goebbels, ejercieron sobre Hitler, sobre todo apoyándose en falsos informes elaborados por los hombres de Heydrich principalmente, ya que se había hecho con el SD y la Gestapo. Pero bueno, realmente este programa lo que queremos hacer es algo diferente a estos estudios, que ya hay muchísima información y muchos otros recursos donde se habla muy bien. Aquí queremos centrarnos en las otras víctimas que no tenían que ver realmente con la organización de ROM, pero que a su vez, pues bueno, fueron liquidadas durante esos días por estas personas que son los nuevos poderosos del partido realmente. Entonces, pues bueno, bien era porque esas personas se cruzaron con los intereses de alguno de ellos y luego, pues luego quisieron cumplir la venganza aprovechando los asesinatos de las SA, o bien porque realmente estaban en el camino de aquellos nuevos líderes y deberían desaparecer bajo su criterio, ¿vale? Entonces, pues por ahí ese es el principio de
de este programa. Así es como daremos nombre a esas otras víctimas de la Noche de los Cuchillos Largos. Perfecto. Pues vamos a empezar un poco cómo se llega a esta situación, ¿no? Es decir, cómo Exacto. el partido que en teoría, bueno, estaba mayoritariamente formado o entroncado con las SA, parece que sobra, ¿no? Ese partido, Sí. Según algunos siempre decían que era el ala izquierdista, ¿no? Revolucionario del partido, ¿no? Sí, realmente todo este origen del porqué de la Operación Colibrí, que así es como la llamaron, se inicia realmente en un personaje que es Rom y las S.A., con todo el auge y el protagonismo que tuvieron en ese auge del nacionalsocialismo, ¿de acuerdo? Y las S.A., pues bueno, como una unidad de lucha callejera, de protección de los miembros del partido durante los actos políticos en los años 20, fue una organización esencial en ese asentamiento en toda la esfera social alemana. Iban a cara descubierta, luchaban contra otros partidarios de políticos, fueran los comunistas, los propios socialistas, incluso otros menores, siempre a base de puño y porra y guerra en la calle, contra toda opinión y pese a las críticas constantes de la prensa alemana por su dureza y su veracidad. Realmente ellos siguieron luchando pese a todo ello y fueron calando en los bajos círculos sociales, principalmente en aquellos en donde se exigía todavía esa refutación hacia el Tratado de Versalles. Estaban enfurecidos con esas desavenencias de las decisiones que se tomaron después de la Primera Guerra Mundial y también pues, de aquellos muchos componentes de los Freikorps que todavía circulaban por Alemania. En definitiva, las SA se aprovecharon de una situación totalmente desmembrada a nivel social, económica y política en el país. La República de Weimar no consiguió curar las heridas de una guerra fallida y tampoco supo cohesionar después a una sociedad que estaba totalmente dividida. Hay que reconocer que no solo los nacionalsocialistas aprovecharon la idea del Estado para identificarse con el pueblo en esos momentos, sino el Partido Comunista, que era el KPD, el Partido Socialdemócrata, que era el SPD, entre otros, también se sirvieron de estas fracciones pues, para intentar enrolar más y mayor número de afiliados en sus partidos. Todos procuraron hacerse con el mayor número de masa social. Pero en aquel intervalo también sucedió, además de la posguerra, la crisis económica del crack del 29, que derivó en la Gran Depresión. El corte en seco de la financiación estadounidense en la economía alemana también provocó una repentina hambruna, mucha falta de trabajo, agravó las diferencias políticas, en fin, todo un escenario. El caldo cultivo. Nacionalsocialistas se movieron muy bien, principalmente. Rom, en ese momento, era el líder de la SA, él mantenía una indiscutible enemistad con Hitler y eso también le favoreció el coger un peso fuerte dentro del partido. Él se encontraba al frente de un grupo paramilitar que seguía en aumento, pero no supo mantener un concepto militar como tal, al margen de que sí que había instaurado una estructura organizada dentro de la organización y pretendía asemejarse a un ejército tradicional. Incluso había reunido pues, muchísimas armas en distintos almacenes por toda Alemania y muchísimos pertrechos. Él se había encontrado con cientos de miles de afiliados en muy poquito tiempo. Alimentado incluso por las exigencias del partido, Rom se posicionó muy fuerte al lado de Hitler y parecía intocable, parecía imprescindible incluso, pero es verdad que no contaba con que otros sedientos de poder y protagonismo emergerían fuertes desde sus minúsculos rincones y también le harían sombra en poco tiempo. En definitiva, hay que tener en cuenta que Alemania se conformaba de diferentes Länders, muchísimos territorios, pero habían dos que ocupaban realmente mayor espacio, mayor masa social también, que era Prusia por un lado y Baviera. Por un lado, Prusia, que es la zona marcada en azul. Prusia era la mayor y tenía además cercada territorialmente a la capital Berlín. Baviera, por el contrario, que está al sur, era pues una zona muy marcada por una sociedad ruda y también políticamente preponderante. Múnich ¿No? era Y mayoritariamente católica respecto al resto de Alemania, ¿no? Sí, Alemania es que era bastante dispar en ese sentido y la capital de Baviera, que era Múnich, además era el foco del nacionalsocialismo y allí gestarían los peores rivales de Rom, ¿de acuerdo? Pero claro, tendrían que acabar todos en Berlín. Había una carrera potente, todo este
esto que estamos haciendo es una especie de resumen también del libro que has comentado, que ahí aparece mucho más detallado, pero en definitiva estos dos territorios son los que realmente marcaron el futuro y la unidad de Alemania en los siguientes años. Mientras que Hitler impulsó su propio cuerpo de seguridad, porque realmente las SA no se lo supieron dar en ese momento, Hitler se apoyó en Julius Schreck y Joseph Berthold para crear las SD dentro de las SA, un pequeño equipo que servía exclusivamente como seguridad propia suya. Poco a poco, incluso dando un salto agigantado en estos términos, pues este organismo favoreció el alzamiento de Heinrich Himmler, que hasta entonces era un mero jefe de propaganda en Baviera. Él también provino de un minúsculo rincón. Él elaboró un informe sobre la raza aria y las necesidades de una identidad propia alemana que estaba basada en el nacionalsocialismo y aquel informe le abrió los ojos a Hitler e hizo que le impulsara dentro de las SS. Con el tiempo, ya veremos, aquí estamos dando saltos agigantados para ver de dónde venía cada uno de ellos, cada uno de los rivales de Röhm. Himmler ascendió a Reichsführer de las SS, él fue el tercero tras Hayden y Berthold y se posicionó al lado de Hitler haciéndole completamente sombra a Röhm y pese también a estar dentro de alguna manera de las SA, ¿de acuerdo? Así como Röhm siempre tuvo una posición lineal y no tanto vertical, los demás líderes sí que la tuvieron y con ello pues consiguieron alcanzar un posicionamiento en el organigrama político a la misma altura que Röhm y ese fue el mayor error que cometió. De hecho, incluso ellos pertenecían a la SA como entidad paramilitar dentro del partido, pero también contaban con otros poderes. Es decir, Himmler era el Reichsführer de las SS por un lado, que era la protección de Hitler, aunque estaban dentro de la SA. Goebbels estaba cogiendo fuerza desde un lado mucho más orientado hacia la propaganda, pero Goering, que era un perfil muy influyente y dotado de un carisma político que por supuesto no tenía Röhm, servía también como un excelente consejero para Hitler. Entonces, entre el carisma de Goering por un lado, la mente calculadora y liderando esa unidad de élite que había conseguido hacer de las SS, estaba haciendo de las SS muy alejada del concepto que tenía Röhm para sus SA, pues acabaron despuntando tanto Goering y Himmler, posicionándose dentro del partido con un peso muy alto. Pasamos hacia 1931 incluso. En 1931 Himmler creó además su propio organismo de seguridad, que, ojo, también lo tenían Goering y Röhm dentro de sus respectivos espacios. Esto ya creo que lo llegamos a comentar en alguno de los podcasts, pero bueno, Himmler creó su departamento de seguridad, pero a diferencia de los otros dos, él sí que tuvo la suerte de tropezar, y creo que la palabra tropezar es algo que está muy acertado en el encuentro entre Himmler y Heydrich, es que se encontró con una mente maquiavélica dentro de la línea de la inteligencia. No tenía experiencia en inteligencia, pero tenía una mente aguda y era un perfil totalmente sin escrúpulos y con una estrategia muy, muy, muy definida. Heydrich, ¿no? Eso, sumado al apoyo que le daba Himmler y ganándose totalmente su confianza, pues Heydrich empezó a avanzar a pasos agigantados en el asunto de la seguridad. De hecho, él, mucho antes de llegar a donde llegaría después el SD, Heydrich había conseguido introducirse en las policías de la República de Weimar. Se introdujo también en los círculos del propio partido, incluso de otros partidos, y llegó, aparece en el libro, llegó a desbancar por completo con una estrategia definida a su propia competencia en las SA. Es decir, consiguió que la policía no se fijase en el SD por un hecho de unas investigaciones que está haciendo sobre unos militares y consiguió hacer que la policía se creyera que era el servicio de secreto o el servicio de seguridad que tenía Röhm, con lo cual la policía se focalizó contra ese servicio pequeñito que tenía, pasó por encima de Heydrich y consiguió pasar desapercibido y además desbancó su propia competencia. O sea, empezaron ya con unas guerras internas muy poderosas
sobre todo con el hecho de tratar de conseguir cada vez mayor visibilidad y mayor rol dentro del partido. Ujú. En 1932, por las vísperas de un éxito político que el Partido Nacional Socialista cada vez, sobre todo al principio de 1932, sí que lo consiguió, pues la rivalidad entre Goering, Himmler y Röhm se iba desatando, pero es que a la vez estaban condenados a entenderse por el propio éxito del partido. Entonces era un tira y afloja constante en el que ninguno de los tres hasta cierto punto se soportaba, pero tenían que entenderse y eran rivales. A finales de 1932, fijaos el salto que estoy dando aquí, pero es necesario para acabar de posicionarnos en este punto de la noche de los cuchillos largos. A final de 1932, Hitler pactó con von Papen después de las últimas elecciones y justamente para que éste convenciera al presidente Hindenburg y nombrase a Hitler canciller de Alemania. Y lo lograron, obviamente, en enero de 1933. A partir de ahí se consiguen un punto de inflexión importante. Hitler en ese pacto consigue 3 posiciones. Una es la suya como canciller, otra es la del Ministerio de Prusia, que se lo cede a Goering, y la otra es la del Ministerio del Interior, que nombran a Wilhelm Frick. Wilhelm Frick es uno de los personajes clave en el desarrollo policial, pero no acaba siendo el personaje que mayor peso coge, sino que fue a consecuencia también de las idas y venidas entre Goering y Himmler. Wilhelm Frick fue puesto como ministro del Interior por Hitler y no puso ninguno de los otros dos, justamente porque él sí que estaba especializado en leyes, así como, por ejemplo, ni Goering ni Himmler lo tenían, con lo cual nunca pudieron acabar siendo ministros del Interior justamente por ese motivo. En ese aspecto, es verdad que incluso la vicecancillería quedó a cargo de Franz von Papen. Así fue como se configuró principalmente el gobierno. Y a partir de entonces las rivalidades pues totalmente se agudizan. En ese momento, justo después de enero, pues Goering crea su propia Gestapo, es decir, su propia policía política, al igual que tenía, de alguna manera, pues tenía en Baviera, Himmler tenía a su propia policía política muy ligada al SD. En este aspecto, ¿de dónde nace la Gestapo? La Gestapo nace de un departamento de inteligencia que tenía dentro la policía política de Prusia. Él era el ministro de Prusia y tenía control absoluto sobre este ente policial. Y a su frente puso a Rudolf Diels, que era un policía muy destacado dentro de esa misma unidad. Y entonces Diels pasó a ser pieza clave en el desarrollo de la Gestapo, por supuesto, y de total confianza de Goering. En ese momento, aunque la Gestapo se constituye en 1933, el SD ya lleva 2 años de ventaja. Heydrich había conseguido que su servicio de seguridad incluso se hubiera introducido en la policía política de Prusia y, a su vez, en la nueva Gestapo. De forma que la rivalidad policial se agudizó y, en paralelo, seguimos manteniendo a Röhm, que va trabajando su lucha por conseguir el control sobre el ejército. Estas son las 2 vías potentes que acabarán cruzándose en 1934. Durante todo este camino, pues bueno, lo que pasa es que Himmler anhela el control absoluto del orden policial y para ello contaba con Heydrich y le daba prácticamente cancha y total confianza. Heydrich ideó que directamente para poder hacerse con la Gestapo, que era el siguiente rival a batir, más que a batir, a absorber, lo que hacía Heydrich siempre era lo mismo. Necesito una entidad, necesito una zona de control, pues ¿cuál es su líder? Vamos a hacer que caiga ese líder y yo me quedo con esa posición. Entonces el rival a batir, obviamente ahí sí que era rival a batir, era Rudolf Diels. Fue el enemigo número 1 para el ente de Heydrich. Lo que tuvieron que hacer fue bombardear constantemente, primero con informes falsos y luego intentar justificar que tenía incluso vinculaciones con el Partido Comunista, tratar de demostrar a Goering que no era la persona adecuada para que así Hitler viera que el éxito del SD era suficiente para que finalmente se cediera ese control absoluto. Y ese control absoluto se dio, porque el dúo Himmler-Heydrich hasta cierto punto llevaba en la delantera en todo momento. Sí que es verdad que habían tenido diferentes disputas y en el libro aparecen, hay un montón de acontecimientos donde se dan
y lo que se consiguió finalmente es que en abril de 1934, ya estamos en el año crítico, después de una guerra constante durante un año entero, Hitler finalmente permitió a Goering ceder la Gestapo a Himmler. Esto fue directamente por un caso que le vino sobremanera a Rudolf Diels y Goering ya no pudo hacer nada por él y al final lo asumió. El caso es que Goering exigió una última condición para poder ceder a nivel policial toda la fuerza a Himmler. Y es que él, como ministro de Prusia, tenía que tener la última voz a nivel político de la Gestapo dentro de su área de gestión. De alguna forma le reportaban, de alguna manera le reportaban a Goering, pero al final la decisión policial la acababa teniendo Himmler. Himmler posicionó a Heydrich como el director de la nueva Gestapo, ¿de acuerdo? Y así unificó Gestapo y SD, convirtiéndola en un ente policial tanto en Prusia como en Baviera, que era la zona prácticamente mayoritaria en Alemania, con lo cual se había hecho prácticamente con todo el control. No lo tenía absolutamente en 1934, todavía le quedaría un año, pero para ese punto fue determinante lo que sucedió en la noche de los cuchillos largos. Llegado a ese momento en el que se encuentran los dos, tanto Goering como Himmler, con un poder absoluto, tanto a nivel prusiano como a nivel policial y en cuanto a la confianza y liderazgo dentro del partido con Himmler, lo que sucede es que enfrente tienen pues, a Ernst Röhm como líder de las SA. Röhm en ese aspecto vio que la tostada policial se le había quedado totalmente lejos y él no quería perder su parcela de poder a nivel militar. Lo que se focalizó mucho es con el ejército. ¿Qué ocurrió aquí? Que mientras que él presionaba a Hitler para poder hacerse con ese ejército que todavía estaba sumiso a las restricciones del Tratado de Versalles y estaba todavía víctima, bajo su punto de vista, de la vieja usanza militar del ejército imperial, pues lo que no podían permitir ni Goering ni Himmler era que Röhm, que estaba totalmente alejado de su línea de acción, se hiciera con este control, porque entonces sí que podría pasar directamente a asumir ya esos 3-4 millones de afiliados que contaba, que aunque estaban descontrolados y sin estrategia, hacerse con el ejército suponía un rival demasiado potente y a lo mejor hasta cierto punto podrían vérselas mal el día de mañana. ¿Qué hicieron Goering y Himmler? Pues pese a no entenderse del todo, se tuvieron que entender para ir contra Röhm. Esto fue un poco parte de la línea de acción, aunque es cierto que existe una áurea totalmente completa de otros motivos y otras condiciones por las que fueron contra él. Pero prácticamente la esencia era esa. No podían permitir que Röhm siguiera con esa línea. Entonces, ¿qué hicieron? Pues bueno, intentar convencer a Hitler que no podía permitir la existencia de las SA junto con el ejército, pero la amistad que mantenía Hitler con Röhm era tal que no le resultaba fácil ni a ninguno de los dos de poder desquebrajar esa amistad. La única forma que vieron que podrían hacerlo eficiente era pues intentar demostrar y dar motivos suficientes a Hitler para que esa amistad se rompiera y entonces que toda la ira y toda la fuerza que tenía Hitler en ese momento se volcara contra Röhm. Y ese fue el momento en que, obviamente, Himmler, con un control policial absoluto, prácticamente absoluto, y Goering, con un dominio brutal sobre todo el ente político del partido, pues intentaron, obviamente, aprovechar tanto el SD como la Gestapo para idear un plan totalmente pues, en la misma línea maquiavélico. Intentar elaborar informes de diferentes acusaciones, fueran verídicas o no, intentar conseguir testigos para atacar todos los frentes posibles contra Röhm. Las principales, aunque habían más, pero las principales que idearon, pues bueno, se aprovecharon de la demostrada homosexualidad que tenía Röhm, porque para ellos, pues bueno, no estaba dentro de las líneas de ética del partido y mientras hasta ese momento le habían mantenido pues un poco al margen, pues bueno, se intentaron aprovechar. Y luego, por supuesto,
no solamente enfrentar a Hitler contra Rom por el tema del ejército, sino, ¿por qué no?, enfrentar al propio ejército. Conseguir el apoyo de el mayor representante del ejército en ese momento, junto con Hitler, para ir contra Rom, sería todo el peso absoluto que ellos dos querían conseguir. Ya se lo hicieron. En ese momento, pues bueno, ante un posible temor a un golpe de Estado, podría ser verídico o no. Hay fuentes que dicen que no era verídico, o sea, que no existía ninguna intención de Rom de hacer un golpe de Estado, pero ya se cuidaron ellos de intentar justificar el que sí. Entonces, a base de mentiras, confusiones infundadas, documentos, la mayoría trucados, tanto por agentes y destacamentos del SD y de la Gestapo, al final empezaron a bombardear a Himmler y este, a su vez, a Hitler con toda esta información. Hasta que en las vísperas de julio, pues bueno, finalmente, enfurecido por tal claridad de las acusaciones, aparentemente, pero lo vio tal que finalmente dio carta blanca para iniciar el asalto contra las SA. Este fue el momento en el que realmente se desata. Digamos que, porque tampoco quiero entrar mucho en el hecho de la noche de los cuchillos largos, porque al final se daría todo el programa para ahí, lo que es centrarlo, la segunda parte, con todas esas otras víctimas, pues simplemente nombrar que las unidades que participaron, principalmente, pues fue, obviamente, el SD, que contaba con toda la información y podía acompañar a las unidades de asalto contra las SA. La Gestapo, que aglutinaba ya no solamente la información en el área de Prusia, sino que podía además generar una influencia potente junto con la policía uniformada. La policía uniformada prácticamente, a mí me ha costado, no he encontrado información al respecto con que ellos fueran los que disparasen. Quienes dispararon realmente, lo que aparece en la documentación que yo he visto son los SS. Las SS, algunos de las SD y de las que está pues posible que alguien también, pero principalmente las SS. La policía uniformada sirvió prácticamente como soporte para los arrestos y los traslados. Pero vamos, no obstante, llegado el caso, cuando pasaron los días después de toda la carnicería, hubieron bastantes SS que no dispararon, pese a tener las órdenes, y Heydrich, informado de tales, supuestamente, no cumplimiento de las órdenes, lo que hizo fue degradarlos, mientras que premió a los que sí que habían elaborado el cumplimiento de sus órdenes. O sea, imagínate hasta qué punto empezaron también a dar rienda suelta a toda esa ira que desde entonces, la noche de los cuchillos largos es un punto de inflexión brutal, es un antes y un después. Ya lo habían hecho, no tenían por qué dejar de hacerlo y a partir de ahí lo consiguieron hacer el resto de los años que estuvieron gobernando. Pues bueno, como todo se sabe, al final es en el hotel ubicado en Bad Wiese, a orillas del lago Tegernsee, pues ahí realmente hay diferentes formas de enfocar el por qué acabó Roma ahí con todos sus oficiales. Yo creo que todas pueden ser verídicas. En definitiva, pues una de esas porque Hitler lo que le dijo fue, de alguna manera, sí que vamos a hablar sobre el ejército, quiero que hablemos sobre el ejército, cógete unas vacaciones, disfrútalas con tus oficiales y hablamos después. Él estaba contento porque, en definitiva, iba a hablar sobre el futuro del ejército y estaba convencido Rom de que le daría rienda suelta para absorberlo dentro de la SA o para acabar haciendo algún tipo de unificación entre ambos. Pero el caso es que estuvo de juerga todo el fin de semana y allí pues al final los atraparon. Y hay otras fuentes en las que, pues bueno, realmente él había organizado una quedada con los oficiales, estaban acudiendo de toda Alemania y algunos de ellos incluso fueron arrestados en las propias estaciones de tren camino de Bad Wiese. En definitiva, se presentó el propio Hitler allí para hacer el propio arresto de Rom y se produjeron asesinatos en el mismo hotel y otros arrestados que acabaron siendo fusilados en diferentes partes. Eso en cuanto a las SA. Pero ¿qué ocurre? Que realmente hubo más aparte de eso. Entonces, Goering, no te oigo. No está funcionando en YouTube, me parece.
Voy a comprobar de nuevo, ¿eh? Sigue. Vale, ok. Nada, simplemente que al margen de lo que son las víctimas de las SA, que realmente era el foco, por supuesto, de asalto hacia esta gran purga, tanto Goering como Himmler, como incluso Goebbels, aprovecharon para incluir a otras personas dentro de sus listas, ya que vieron diferentes oportunidades para poder acabar con rivales, tanto personales como rivales internos del partido, que nada tienen que ver con las SA. El propio Heydrich elaboró, ya no es que elaborase una lista en concreto, sino que incluyó nombres en las listas. Goering incluyó nombres en las listas, luego lo veremos, porque conforme hablemos de alguno de ellos, podemos ver incluso por qué fueron asesinados, pero fue una carnicería que se llevó principalmente a cabo tanto en domicilios como en propias cárceles o incluso en Dachau, que era el campo de concentración que ya tenían en marcha el gobierno cerca de Múnich, y ahí también realizaban asaltos, arrestos y, por supuesto, cometían asesinatos. ¿Vale? Entonces, vamos, prácticamente esto es el preámbulo para posicionar a todos los oyentes en por qué se produce la noche de los cuchillos largos y cómo se sucede con cada uno de los participantes, porque cada uno de ellos, pues cómo llegaron a enfrentarse e incluso a unirse contra uno de ellos, que era Rom. Pues la gente que nos puede ver es en Twitter, en YouTube no sé si nos expulsaron o está baneado o algo el programa. Muy bien. Bueno, muy bien, viva la democracia y viva la libertad. Bueno, o sea, tengo gente israelí viendo el programa sin problemas y censuran el programa, viva la libertad. Bueno, es lo que... Y Vale. después me llaman a mí que soy del Existen, del Estado. Bueno, increíble esto. Pues Pepe, seguimos ahora viendo el contexto y vemos un poco qué pasa. Vale, entonces podemos empezar ya a ver diferentes personajes. Hay algunos que son conocidos, por supuesto, otros no lo son tanto. Lo que quiero al final es trasladar un poquito lo que sucedió con cada uno de ellos. Yo empezaría con una chica que es Ernestine Zorev, que fue pareja de Paul Edmund Baron von Hahn. Realmente los nombres son bastante liosos, Francisco, pero es que no puedo hacer otra cosa porque son los que hay y hay que decirlos. Pero bueno, comenzando por Paul Edmund Baron von Hahn, él era de origen báltico, había sido un espía bolchevique durante la Primera Guerra Mundial, pero al finalizar el conflicto se estableció en la República de Weimar y se dedicó a escribir y a vender novelas a los propios periódicos. Pero en 1933, junto con un editor del partido, fue elegido por Himmler para estar al frente del propio periódico de Múnich, que se llamaba Las Últimas Noticias de Múnich, en las siglas MNN, que había sido totalmente absorbido por el régimen. Entonces, la misión que le encomendaron a Paul fue deshacerse dentro del periódico de aquellos empleados que eran opositores al partido. Y lo único que tenía que hacer era identificarlos y el resto lo hacía la propia policía. Pero en cambio, al mismo tiempo, mientras él realizaba para el partido este tipo de identificaciones dentro del periódico, aparecieron diferentes solicitudes internacionales hacia la policía alemana para que detuvieran a Hahn por espionaje. Entonces, esto hizo llamar la atención de Heydrich y empezaron a investigar cuál era la actividad de Hahn fuera del periódico. Entonces, se dieron cuenta que realizaba muchas salidas cortas y puntuales fuera de Alemania, y entonces el SD se le echó encima. El SD se le echó encima y en verano de 1933 fue arrestado y le acusaron de espionaje. Primero le llevaron a la prisión de Stadelheim y después lo llevaron a Dachau. ¿Qué ocurre? Que al año siguiente, ya era 1934, esta vez estamos en marzo, y desapareció en Dachau la pista de Paul. Supuestamente dicen que la habían liberado, otras fuentes dicen que se había fugado al extranjero y otros dijeron que lo habían asesinado dentro del campo. No se sabe. Pero independientemente de lo que haya pasado a Paul, su pareja, que es Ernestine Zorev, sí que fue arrestada e interrogada
y le dejaron en libertad muy al poco tiempo. Pero llegado el 30 de junio, como ella había estado emparejada con Paul, que había sido espía, lo acusaban de ser espía de los bolcheviques y había trabajado también para el partido y no se sabía de él, pues bueno, aunque hubiesen liberado a Ernestine, el 30 de junio fueron a por Ernestine, la apresaron, la llevaron a Dachau y allí finalmente pues fue fusilada siguiendo las instrucciones de Heydrich. Esa fue una de las víctimas que no tiene nada que ver con la SSA, pero como tú ves, pues al final aprovecharon los asesinatos para introducir a personas que no tenían nada que ver con ellas. Otro personaje fue Fritz Gerlich, que fue un periodista también de ese periódico de Múnich, el MNN, y él había sido redactor jefe desde 1920 hasta 1928. Y tras el push de la cervecería, se convirtió en un opositor al nacionalsocialismo y trató de utilizar el periodismo para ser la pesadilla del partido nazi. En 1929, estamos pronto todavía, pues creó un propio partido con el que criticaría sin piedad tanto al lado de la derecha como al lado de la izquierda. Se convirtió en un periodista bastante agresivo con ambos extremos y siguiendo esa línea, es verdad que cuando llegan los nazis al poder en enero del 33, pues 2 meses después enseguida van a por él y le arrestan y lo internan también en Dachau. Continuó prácticamente un año preso hasta que inició la noche de los cuchillos largos y en ese momento pues le asesinaron en Dachau y después incineraron su cuerpo y entregaron las cenizas a sus familiares. O sea, era otra víctima que también, aprovechando la carnicería, pues la liquidaron y no tenía nada que ver prácticamente con la SSA. Así van a ser todas, Francisco, prácticamente. O sea, que es curioso porque te das cuenta también cómo ellos intentan aprovechar ciertos movimientos para siempre inmovilizar, detener, eliminar a sus propios opositores y rivales, ¿no? Tanto dentro como fuera del partido, ¿eh? Aquí tenemos un caso curioso que es Wilhelm Edward Smith. Él era un crítico musical y, bueno, fue asesinado por confusión, ¿vale? Porque justamente ese apellido es un apellido muy conocido, muy común en Alemania, Wilhelm obviamente también, y él se trataba de un crítico musical también del periódico, pero se había reunido a los 3 al mismo tiempo, del mismo periódico, y él lo habían arrestado la noche del 30 de junio y lo llevaron también a Dachau para fusilarle horas más tarde y sin juicio previo. Pues bueno, él era un crítico musical. ¿Por qué le habían detenido? Pues simplemente porque se habían confundido de persona. Iban a por otro Smith y le acabaron cogiendo a él. A los pocos meses sí que hubo bastante revuelo en que nada tenía que ver. Se pensaban que tenían que haber ido por otro Paul Smith, que era otro periodista del mismo periódico. Por otro lado, también se pensaban que era otro Smith, que era un adjunto de Heines, que Heines sí que era de la SSA, pero no era ese. Total, que al final, incluso Hess, que se había dado cuenta de que la persona seguramente no era la víctima, Hess se disculpó a la familia, pero le dieron una paga y poco más. Al final no fue hasta 1993, fíjate, cuando después, por lo visto, de un estudio bastante minucioso, sí que se determinó que quien tenían que haber eliminado era otro periodista del mismo periódico, justamente que el apellido no acaba con T de Dinamarca, sino con T de Toledo. Entonces, ahí estuvo la confusión. Los propios hombres de Heydrich se confundieron, cogieron a quien no tocaba y lo liquidaron. Pues tenemos ya estos personajes, ¿no? Que son todos un poco en el mundo desconocidos, ¿no? Porque de estos ni foto Totalmente. hay casi, ¿no? Sí. Si no es por este programa, que Pepe, nos acaban de expulsar de YouTube, lo más seguro. Me pasó solo otra vez lo que me pasó hoy. Por la Y, temática, por lo tanto, ¿no? Entiendo. No sé exactamente. Si fue, no sé. Estamos en Twitch. Un saludo a todos los que venís de YouTube a Twitch. Un saludo. Y bueno, seguimos con los personajes. Como no tengo guión, no te puedo preguntar por nada porque yo este tema conozco los conocidos. Muy bien, no A pasa los nada. desconocidos no.
Pues nada, seguimos. El otro de los personajes es Carl Además Center. pongo mi risa estúpida, como dicen algunos. O sea que hoy estoy yo sembrado. Sigue. Este también es bastante carismático, este caso. Carl Center, él era el propietario de la taberna favorita de Ernst Röhm. Él tiene una taberna en Múnich. Es verdad que Karl se había sumado a los Freikorps de extrema derecha en los años 20, se hizo amigo de Edmund Heines, que, como te digo, sí que fue uno de los oficiales de la SSA, y también se hizo amigo de Rom. Desde entonces, tanto Rom como Heines y otros líderes de la SSA sí que utilizaban la taberna de Karl Center, como centro para quedar y hacer sus propias reuniones. Es verdad que incluso de índole sexual, como ellos solían hacer en muchas de las quedadas que tenían. Pero bueno, Carl se dedicaba simplemente a mantener la taberna. Él también conocía allí al propio León Dumoulin, que no sé si lo recordarás, pero él fue el jefe de inteligencia de la SSA, que es ese departamento secreto que había lidiado contra Heydrich y que Heydrich se había conseguido desbancarlo, que he comentado antes. León Dumoulin era el mismo que lo lideraba. Y bueno, simplemente que a partir de 1931, pues ya se empezó a mover mucho el tipo de reuniones que hacían en la taberna, de manera que al final tanto el SD como la Gestapo sabían exactamente quiénes se movían dentro de esos círculos. La noche del 30 de junio de 1934, otra vez, casi en todos los casos vamos a acabar en qué pasó ese día, ¿no? Pues bueno, varios hombres de las SS fueron al domicilio de Karl y le sacaron a la fuerza, le llevaron a un coche a las afueras incluso de la localidad de Dachau, no del campo de concentración, le asesinaron dentro del vehículo y dejaron su cuerpo en la cuneta. Realmente, de lo que se ha podido ver sobre este caso, es que no solo le acusaron de haber participado en las juergas que hacía Rom en esta taberna, sino porque Goebbels sabía que esta persona estaba muy cercana a todas las reuniones que se han realizado en esa taberna, tendría muchísima información y lo que quería era cortar la cabeza de la serpiente lo antes posible. Y fue decisión de Goebbels el que liquidaran al tabernero a Carl Center, que era simplemente el propietario de la taberna. Sí. O sea, es otro caso que ligado, este es el posible que más ligado haya estado a la SSA, pero tampoco era un miembro de la SSA, simplemente se dedicaba pues, a hacer negocio. Este caso ya es más conocido porque estamos hablando de Kurt von Schleicher, que es quien fue general y canciller de la República de Weimar, de Kurt y de su mujer Elisabeth. Estas dos muertes sí que se comentan prácticamente en casi todos los recursos que hay, tanto de audio como de vídeo, porque sí que es verdad que era un personaje político y militar muy influyente, pero había sido opositor, evidentemente. Entonces, quiero contar un poquito de esta historia porque esto sí que efectivamente quiero contar la historia porque este es un personaje que va a influir muchísimo también, sobre todo por lo que has contado al inicio con el tema de Canaris, ¿vale? Porque, bueno, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial y en la propia República de Weimar, el desorden político era el día a día. Entonces, el ministro de Defensa fue sustituido por otro militar y, bueno, ya lo contamos en su día, quiero recordar con el tema del Adver, por un escándalo económico, pero al final de ese mismo ministerio estaba ya Kurt von Schleicher. Kurt von Schleicher, a partir de ahí, empieza a hacer la escalada dentro de la política. Además, que en ese mismo año se constituye el Abwehr, que era el servicio de inteligencia del ejército, que había sido prohibido por el Tratado de Versalles y a partir de ahí, pues bueno, ya empieza a constituirse otra vez con muy, muy limitadas competencias. En ese momento, el Ministerio de Defensa lo lideraba Kurt von Schleicher y el Abwehr lo lideraba Ferdinand von Bredow. Ferdinand von Bredow, que hablaremos justo después de este caso, también fue liquidada en la Noche de los Cuchillos Largos. Ambos fueron liquidados. Pues bien, los dos estuvieron muy preocupados por el auge del nacionalsocialismo en aquel momento. Estamos hablando de los años 28, 29 hasta el 32. Prácticamente, incluso estando en el Ministerio de Defensa, Kurt von Schleicher
habla con Ferdinand von Bredow para intentar idear algún tipo de acción en conjunto en el momento en que, por alguna de aquellas, los nacionalsocialistas quisieran dar un golpe de Estado, ¿vale? Entonces, ese plan secreto se sostuvo. ¿Qué ocurre? Que luego se supo, al saberse que eso había sido así, cuando Kurt von Schleicher gana las elecciones, pasa a ser el canciller y las últimas elecciones las hace las pierde con el frente a Franz von Papen y frente a Hitler, que fue a finales del 32, justo antes. En ese momento es cuando Kurt von Schleicher recurre al presidente Hindenburg para evitar que Hitler llegue a la Cancillería. Pero Hindenburg, influido por Franz von Papen, decide que no, que él debe dimitir y que la Cancillería pasa a manos de Hitler. En ese momento, Kurt von Schleicher lo que hace es, se ve totalmente fuera de lugar y no ve acorde que esto esté sucediendo. De ese momento, Ferdinand von Bredow deja la vacante del Adver para que la asuma otro personaje que es Konrad Patzig. Y aquí vamos a hilar diferentes hilos. Entonces, Ferdinand von Bredow pasa a ser dentro del Ministerio de Defensa. Kurt von Schleicher, que está siendo el canciller, dejará de ser canciller y ambos dos habían elaborado ese plan contra los nacionalsocialistas. Pues bien, cuando llegan al poder, los nazis lo que hacen es poner enseguida en el ojo del huracán estas dos personas. Realmente es un caso bastante fuerte porque Kurt von Schleicher era muy querido por el ente militar, por una facción, por supuesto, pero era muy querido y lo que no se esperaban es que en la noche de los cuchillos largos los liquidaran. Fueron a por él y en su casa se encontraron con Kurt y con su mujer Elizabeth y mataron a los dos. Aquel asesinato generó mucho ruido. Voy a enlazar directamente con Ferdinand von Bredow porque era el siguiente y prácticamente lo concateno. Ferdinand von Bredow se enteró ese mismo día del asesinato del ex canciller y lo que pretendió era huir directamente de las manos de los asesinos. Pero es verdad que von Bredow ya había sido seguido e investigado por la Gestapo, de manera que lo detuvieron y también lo asesinaron. Entonces, claro, al asesinar a un ex canciller y a un ex jefe del Servicio Secreto del Ejército, el entonces jefe del Servicio Secreto del Ejército, que era Konrad Patzig, lo que hace es ya temer con este nuevo régimen, con este nuevo orden que hay en Alemania, porque se está tomando la justicia por su mano y porque realmente no tiene ningún respeto ni siquiera por el ejército. Entonces, lo que hace Patzig, me estoy anticipando, lo que hace Patzig es decidir dejar el Adver para que lo coja otra persona. Y él mismo es el que presenta a Wilhelm Canaris como su sustituto para el Adver y llegará a ser el jefe del Adver en enero de 1935. ¿Vale? Esa es un poco la línea de estos personajes. Sí que se habla mucho sobre Kurt von Schleicher y sobre su mujer en La noche de los cuchillos largos. Se habla poco. Esto es Patzig. Correcto, se habla muy poco de von Bredow y sin embargo von Bredow fue determinante. Al final, todo esto también hace que incluso Canaris el día de mañana, con Canaris cuando entra en el Adver, él sí que tiene cierto apego al nacionalsocialismo porque él ha vivido el final de la Primera Guerra Mundial, él ha vivido la República de Weimar, ha vivido los levantamientos y que hubieron sobre todo en la zona norte en las bases navales y él sí que hasta cierto punto no comparte todas las acciones, pero sí que está algo alineado con ellos. Lo que no se esperaba es que con el poco tiempo enseguida identificó la maldad que tenía el nacionalsocialismo, ya no solamente a nivel político, sino dentro del Adver. Y aquello fue lo que le determinó para generar esa doble acción, ¿no? Que es la que se conoce sobre Canaris. Pero a Canaris le influyó también, por supuesto, que Patzig le contara que el motivo de dejar el Adver era por la muerte y el asesinato tanto de Kurt von Schleicher como de Ferdinand von Bredow. ¿Vale? Vale, pasamos a un caso curioso como tal, que es Kuno Kampfhausen,
que era el arquitecto de la ciudad de Waldenburg. Después de estudiar arquitectura, Kuno se asumó al Partido del Centro, era otro de los partidos que había en Alemania, pero en 1933 ejerció como concejal de urbanismo de esa ciudad en Silesia. Claro, Kuno, por lo visto, y otros 2 miembros de la alcaldía, lo que hicieron fue negar permisos de construcción al hermano de un oficial de las SS de Silesia. Sí, sí. Entonces, ahí ya ves Esto un ya, poquito. esto ya me empieza a sonar lo típico a río revuelto, ganancia de mafiosos. Claro, aquí sí que es verdad que no hubo influencia directa por parte de Heydrich o de Goebbels o de Goering, pero las investigaciones lo que acaban diciendo es que de una forma u otra muchos consiguieron hacer la justicia por su mano para liquidar viejas rencillas personales. Y esto es lo que comentaba al inicio del programa, en que unos se habían cruzado por el camino y otros aprovecharon para liquidar viejas luchas o riñas personales. Este es uno de los casos porque Forster lo que hizo fue llevarse a algunos soldados de las SS y arrestaron a estas 3 personas y los asesinaron. Es de hecho que incluso la influencia que tenían las SS a la hora de evaluar esas muertes, porque claro, después esas muertes se documentaban, pero se trataba de eliminar la documentación después para que no quedaran registros. Sin embargo, como eso fue algo muy nombrado en la zona de Waldenburg, hubo un juzgado que 2 meses después, en septiembre, trató de sacar a la luz esos asesinatos y acusar a Kuno, y acusar a Forster del asesinato de Kuno junto con esas 3 personas. ¿Qué ocurre? Que las SS, todavía estamos en 1934, no tienen todavía un control absoluto sobre el ente judicial. Están trabajando más en la parte policial, pero en muchos estados, muchos landers chocaban con las decisiones y la inercia política que arrastraban de anterior. Entonces, en muchos casos, friccionaban unos con otros. Este es uno de ellos. Lo que ocurre es que justo después, cuando se entera Himmler de esta acusación que había hecho juzgado contra sus hombres, fue en su defensa, los liberó y los recibieron con honores dentro de las SS. ¿De acuerdo? O sea, era una forma también de protegerse a sí mismos y de mostrar fuerza frente al ente judicial. Y tarde o temprano, por eso, la figura de Fritsch como ministro del Interior era tan importante para llevar a cabo legislación que favoreciera a las acciones que tomaban tanto por parte de la Gestapo, por parte del SD, como por parte de las SS. ¿Vale? Pues ese era uno de los casos. Quiero contar uno que se llama Eugen von Kessel, que él fue oficial de departamento de la Policía Política de Prusia. Estamos hablando de la policía política que trabajaba para Goering. Cuento el caso de Kessel. Kessel dirigió una unidad de voluntarios fronterizos que se encargaban principalmente de identificar a posibles rivales, en ese caso, lógicamente eran pues, socialistas, eran comunistas, en la zona de Berlín. Él participó en un fusilamiento de una serie de marineros en 1919. Piensa que en aquella época se dieron el final de la guerra y se dieron muchísimos levantamientos. O sea, Alemania era un ebullidero total de asesinatos, de riñas y de disputas entre diferentes roles. Y entonces Kessel participó en uno de ellos. Kessel realmente entró después en la policía y después fue expulsado y juzgado. Pero más tarde se afilió al partido, por sus amistades policiales volvió a dirigir una unidad de investigación, en este caso fue privada, tenía muchísimos contactos en la zona de Prusia y principalmente trabajaba como investigador externo para la Gestapo. De estos, los típicos soplones, escuchas, la gente que estaba más metida era más como un agente privado que trabajaba para la propia policía, ¿no? Y esto lo hacía. Realmente él participó incluso en algunas investigaciones sobre el incendio del Reichstag en 1933. Había participado previamente, pero cuando se supo que trabajaba con la Gestapo y que previamente había colaborado con informes sobre el incendio del Reichstag y había identificado a personas cercanas a Goering,
pues obviamente ahí ya no tuvieron más remedio que el 30 de junio, un año después, pues apresarle y acabar con las supuestas filtraciones de que el incendio del Reichstag venía por parte de Goering y de la Gestapo. Que no sé si esto lo recordarás que se daba en muchos casos. Pues bueno, él fue uno de ellos a los que, fíjate, pese a haber trabajado como externo para ellos, pese a haber sido uno de los que iban, de los opositores contra el comunistas y socialistas, lo tenían como un allegado, pero cuando investigó donde no debía, pues le hicieron la cruz y se lo cargaron. Muchos casos, Francisco, son muchos, hay infinidad, pero cada uno de ellos pues es de esta índole. Luego tenemos a Erich Klausener, que él era ministro de Transporte. Él fue pieza clave para la defensa de los valores éticos dentro de las asociaciones católicas de Prusia. Pese a estar en el Ministerio de Transportes, él previamente ya trabajaba en el ministerio antes de que llegaran los nazis al poder, pero era muy católico. Entonces, él participó con muchísimas asociaciones de la zona que bueno, pues defendían los valores católicos. Uno de los discursos que dio, pues bueno, lo dio frente a muchísimos asistentes, creo que eran unos 50.000 asistentes. Bueno, en fin, son las cifras que marcan las fuentes, pero vamos, eran decenas de miles de personas y pese a estar dentro del ministerio, pues obviamente lo identificaron como un peligroso opositor. Y lógicamente, pues le sucedió prácticamente lo mismo. Cuando él empezaba a dar sus informaciones, sus versiones, sus discursos, sus mítines y demás enfocados hacia lo que no hacen bien en tanto desde el lado de la SSA como del lado de las SS y la Gestapo, pues lógicamente al final pues fueron a por él directamente. Aquí se aprovecharon porque estaban en la zona de Berlín, entonces no sé si recordarás, pero Kurt Dalueke, que era uno de los personajes más, para mí, más siniestros que ha tenido tanto las SS como el SD, porque el SD y las SS en ese momento él estaba a caballo entre una y otra y jugaba mucho con información, aquí lo tenemos, jugaba mucho con información con la Gestapo, era una persona que se movía muy bien entre todas las aguas y en algunos casos no se sabía hacia quién favorecía más o menos. Pero bueno, en este aspecto, Kurt Dalueke, como él era jefe de la policía uniformada, pues recibió la orden de Heydrich para apresar a Eric y obviamente lo trasladaron a una de las dependencias y lo asesinaron. En definitiva, no se casaban con nadie, eran elementos que realmente los identificaban por una razón u otra, los aprovecharon dentro de los asesinatos de la SSA y después, como borraron la documentación y trataron de eliminar todos los documentos de las listas, obligaron a romperlas y a que no hubiese rastro sobre ellos, pues si no hubiese sido por los propios familiares que investigaban, perseguían y querían saber más, incluso hablan con fuentes o unas y otras, tiraban de policías que no eran corruptos, tiraban de jueces, no se hubiese sabido toda esta información porque ya saber si había más, obviamente. Pero aprovecharon todas esas sinergias para poder liquidar a cualquier enemigo, bien sea por situación de ideología, por situación familiar, por situación personal, les daba igual. Vale, yo estoy terminando, ¿vale? Me quedan muy poquitos. Tenemos yo no te puedo ayudar porque no conozco ninguno. Ya está. Sí, no, es que desconocidos. Para mí son desconocidos todos. Son todos desconocidos, quitando de 2 o 3 que hemos comentado. La mayoría son desconocidos y, bueno, era el objetivo de este podcast, ¿no? O sea, dar nombre a estas otras figuras que nadie las ha nombrado en los distintos apartados cuando se habla de la noche de los cuchillos largos. Y es verdad que aquí no hablamos de entidades militares, pero sí que es cierto que fueron víctimas de la misma acción, al final de cuentas. Bueno, aquí tenemos a Edgar Julius Jung. Él fue abogado y asesor político de von Papen. Aquí entramos en un personaje que seguramente ya te pueda recordar algo, si no él, lo que sucedió. Él estudió Derecho y también participó en la Primera Guerra Mundial. Pero acabada la contienda fue despedido del ejército. Recuerda que en el Tratado de Versalles determinaron un número máximo de fuerza militar, o sea, de soldados y de militares y de oficiales. Entonces, pues bueno, el resto los tenían que despedir y así acabaron muchos en los Freikorps y demás. Este fue miembro del Freikorps
y este sirvió para Frank Ritter von Epp, que fue uno de los fricos más potentes que hubieron en la zona de Múnich. Él después se puso a estudiar, o sea, nuestro personaje, que es Julius Jung, estudió filosofía, estudió historia, estudió economía y llegó a definirse como, dentro de esos estudios que hizo, como un antidemocrático, antiliberal y anticapitalista. Bueno, lo tenía todo. Durante la década de los años 20 se unió al Partido Popular Alemán y poco después, pues, generó una propia organización que se llamaba la organización Jung o Jung, yo no sé cómo se dice en alemán, desde luego, pero bueno, Jung. Bueno, de Juncker no tiene que ver con eso. Es Jung, con G de Granada al final. No Sí, sé los cómo Juncker eran estos conservadores prusianos, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues él buscó apoyos, llegó a conocer diferentes personalidades importantes de la época, como políticos, como militares, como policías, y es verdad que cada vez que iba profundizando en esa organización propia que había elaborado para definirse como tal, como anticapitalista y antiliberal, pues se fue radicalizando cada vez más. En aquel momento, Franz Joseph Heinz, que era un separatista a favor de la ocupación francesa del Palatinado, y nuestro personaje en este momento, dirigieron la liquidación de esas unidades francesas. Entonces, el gobierno francés le tenía puesto en el punto de mira. Entonces, en aquellos momentos, sí que te estamos hablando de 1924, todavía había mucha violencia callejera, mucha violencia en las fronteras. Piensa que al finalizar la Primera Guerra, muchos países de los aliados lo que hicieron fue aprovechar para ocupar zonas de Alemania y tratar de recuperar territorios de las distintas zonas que previamente venían de la parte imperial. Entonces, hubieron muchísimas disputas en ese momento. Y Jung, en este momento, junto con este otro personaje, lo que habían hecho era, pues bueno, cabrear a los franceses. Entonces, él prácticamente se fue acercando cada vez más hacia el partido de Franz von Papen, pese a ese radicalismo que había cogido. Franz von Papen era el líder del Partido Socialdemócrata y Jung como buen ideólogo, como buen filósofo y doctorado, lo que quiso hacer fue elaborar discursos para Franz von Papen. Y ahora, no sé si lo recordarás, pero uno de los motivos por los que Hitler tuvo que, después de enero de 1933, lo que hizo von Papen fue elaborar un discurso a los estudiantes en Marburgo, no sé si lo recordarás, que fue un discurso en el que, harto de la violencia que tenían las SA en las calles y del cambio político que habían ejecutado, Franz von Papen lo que hizo fue atacar a todo el equipo de Hitler y trató de minar un poco la alianza que tenían con él, de forma que Hitler vio que podía perder la Cancillería si Franz von Papen hablaba con Hindenburg en ese momento. Toda consecuencia de un discurso que había elaborado. Von Papen no tenía ni idea de ese discurso, le llegaron los papeles y simplemente lo que hizo fue leerlos delante de toda la gente. Bueno, pues ese discurso había elaborado esta persona. Claro, Hitler, por un lado, va a hablar con von Papen para que no hable con Hindenburg y ponga en peligro su alianza, pero por otro lado, Hitler lo que dice es, vale, a la persona que ha elaborado el discurso, quiero que lo arrestéis. Y entonces envía a la Gestapo para arrestar a este personaje que es Edgar Julius Jung. Entonces, Edgar Julius Jung fue arrestado y obviamente en la noche de los cuchillos largos pues fue asesinado. Entonces, otra vez, liquidar viejas rencillas con personalidades. Claro, esto fue un golpe doble. Aquí te paso una pregunta. Sí. Te la dejo para el final, que voy a buscar el libro mientras tanto. Que tengo un libro que trata el tema. Sí. Vale. Y vale, entonces tenemos otro caso también bastante curioso, que es el de Emil Sembach, que él fue exmiembro de las SS. Tras la guerra, Emil sirvió en un Free Corps en el Báltico y después de afiliarse al partido en 1925, se afilió a las SS en 1931, justo cuando Heydrich crea las SD.
Él estaba destinado en Berlín y estuvo en un equipo dentro de las SS que gestionaba Kurt Alueck otra vez. Entonces, en octubre de 1932, Emil Sembach pasó a ser jefe de las secciones de las SS en el distrito de Breslau, pero fue relegado de sus funciones por mala conducta. Entonces, Emil lo que fue malversando fondos de las SS, utilizó el dinero, le pillaron y entonces en un intento de querer librarse de esa acusación, pues generó una disputa interna y lo que hizo fue, pues bueno, al final lo que fue expulsado de las SS y enjuiciado. Por esa gestión se supone que llegado el 30 de junio, pues tanto él como su esposa pues fueron detenidos por las SS y llevados a un edificio de los que ellos custodiaban en la zona. Y siguiendo las instrucciones de quien había tenido la disputa interna con él, pues le asesinaron por el camino. Entonces, es algo que también rompe un poco el esquema, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que asesinan a uno de las SS? Pues bueno, sí, liquidaron a uno de las SS, uno que habían expulsado y que había tenido una rencilla interna con otro oficial de mayor peso, y este fue el que llegado el momento, pues igual que sucedió en el caso del arquitecto, pues se aprovechó de utilizar la justicia por su mano y acabar con la vida de este personaje. Entonces, realmente son casos muy complejos, muy dispares entre sí y todos acaban siempre siendo lo mismo. Y por último, me queda ya uno, Francisco, me queda uno solo, ¿vale? Que es Anton Feijer von Hofberg y Buchwald, es un nombre también raro, otro exoficial de las SS. Este fue un militar prusiano que De además este no tenemos foto tampoco, ¿no? No lo sé, no habían fotos de todos. No. Me ha costado bastante localizar imágenes, pero bueno, este fue también condecorado con la Cruz de Caballero de Honor y al terminar la Primera Guerra Mundial se retiró y se hizo agricultor en la zona de Prusia. Es verdad que allí se afilió al partido y poco después se incorpora también a las SS. En esas llamadas de incorporación y afiliación a las SS como cuerpo nuevo que llevaba poco tiempo y que mucha gente pues quería afiliarse a ese nuevo sistema, ¿no? Entonces él era uno de ellos y junto con otros agricultores pues se enrolaron en las SS. Él sirvió en Prusia Oriental hasta que él y otro compañero que tuvo también, que él también era agricultor, entraron en constantes disputas personales. Los dos acabaron discutiendo con otro líder de las SS, es un caso muy parecido, y en aquellas confrontaciones lo único que provocaron es que, pues bueno, que los acabaran destituyendo a los dos. Entonces, nuevamente, otra rencilla personal, aprovechando esas listas cuando recibieron las listas con los nombres en cada zona. Tú piensas que conforme hacían el reparto para ir deteniendo y apresando a las personas, recibían esos nombres los responsables de las zonas concretas. Entonces, esos mismos responsables lo que hacían era aprovechar y incluir algunos de los nombres que ellos querían liquidar. Y en este caso, el responsable SS de la zona, que es con quien había tenido la disputa este personaje, pues lo mismo. Fueron a por él, los apresaron y también los asesinaron. Entonces, estos son los casos. Hay más, ¿eh? Lo que pasa es que casos que no tuviesen relación con las SA, estos son los más destacados, Francisco, y es una forma también de pues bueno, unos con sus motivos, otros con otros, pues bueno, no dejaron de ser víctimas de una cacería que también se llevó por delante pues cerca de 200 personas de las SA que también liquidaron y limaron. Sí, dime. Pues ya que estamos y me echaron de YouTube, pues ya de perdidos al río. Este libro, El secreto de Hitler, es un libro que leí ya hace muchos años y me acuerdo que el argumento principal, bueno, es un libro que argumenta la tendencia sexual no habitual, ¿no? de Hitler y la vincula a la noche de los cuchillos largos. Y de hecho da una argumentación interesante sobre el tema. Y es tan importante ese tema que en la contraportada
Leo con mi habitual incapacidad. Los que ya saben por qué lo digo, tiene que ver con los haters, que es muy habitual. La llamada Noche de los Cuchillos Largos adquiere una nueva dimensión a la luz de las relaciones entre Ron y el Führer, y del temor de este a que se descubriera su secreto. Los chantajes a que Hitler estuvo sometido por parte de algunas de sus viejas amistades, como Ludek y Hanskel, ofrecen la sorprendente imagen de un Hitler amenazado, temeroso de ser desenmascarado. Así, el secreto de Hitler no solo demuestra la orientación homosexual de esta terrible figura, destruyendo un tabú historiográfico, sino que ofrece una nueva mirada sobre el fenómeno Hitler, al explicar qué consecuencias acarreó y qué nuevas posibilidades de conocimiento ofrece, ¿no? Pues, el que quiera leerlo, que lo lea, da su opinión, todo está fundado, todo tiene sus citas, ¿no? Tiene fotografías interesantes de los personajes que va citando y, por ejemplo, hay uno aquí, una caricatura muy interesante de las SA, pasando revista en ROM, porque se hablaba mucho de, bueno, de lo que pasaba en sus acuartelamientos, ¿no? A ver cómo lo puedo mostrar para que no me lo censuren completamente. Ay, ay. Están enseñando la retaguardia. Lo digo porque esto lo muestro porque esta gente, que supuestamente era así, ejecutó en los campos de concentración y en los campos de exterminio a personas por ser homosexuales. Es decir, el símbolo rosa en los trajes, en los pijamas de rayas, era condenado a prisión por homosexualidad. Y resulta que lees este libro y te sorprendes mucho, ¿no?, de lo que había en estos cuarteles, ¿no?, de tanto macho alfa y puesto y metido. Pues leerlo si no lo leíste, es un libro que a lo mejor es difícil encontrar a día de hoy, pero está ahí, El secreto de Hitler, es un libro de Editorial Planeta, o sea, no es nada raro, ¿vale? No, seguro que Planeta antes de publicarlo lo investigó bien, que estaba Seguro. bien asesorado el autor y por tanto, bueno, os lo invito a leer. Intentaré subir este vídeo a YouTube si me dejan y si no, que alguien me explique por qué este vídeo se expulsa. Esto es una expulsión, no es que se me quedó bloqueado, porque no es lo que me pasó. Solo me pasó una vez con un directo de un coleccionista de armas que mostró una pistola y el bot pensó que se iba, bueno, que se iba a acabar con su vida y hubo una expulsión. Ya, yo no sé Pues cómo funcionan estas cosas, pero al no, final yo tampoco sé. el Y otra contenido, gente, el contenido del podcast no deja de ser pues una recopilación de información sobre todo para hacerla más extensible a la gente, porque es un hecho que siempre se centra en la misma temática y realmente hubieron más víctimas y no, obviamente no estamos haciendo este podcast para alardear de esas víctimas, sino no, no, para es lo dar contrario. O sea, más. se llama Correcto, víctimas, no héroes. obviamente. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, Pero podrían ser bueno, los héroes los muertos también. correcto, eso es. Mm. Y nada, pues bueno, ha sido un placer otra vez, Francisco, Bueno, contarte. Pepe, tienes que volver a ver cómo hacemos en diferido o en directo, porque esto Sí, es sacar ciertos temas y se pero bueno, complican. en Y iVoox eso sí que que saldrá. intenté no poner ninguna cruz de esas, ¿eh? Puse Sí, sí, alguna, pero media asta, así medio torcidilla, así, sí, sí. La cruz así puesta así. Tal, pero bueno, estas IAs son muy inteligentes. Esto es increíble, justo. Considerando que hay discursos de este paisano austriaco aquí, eso es verdad, sí. No sé, bueno, es lo que hay. Después me dicen que yo estoy aquí por el sistema que me pone. Sí, el sistema, sí. Como dije yo a un amigo, sí, soy tan autonista que para montar en Juan Carlos I usé los contactos de un club náutico y no de la Armada. Pues es lo que hay. Pepe, a la muy gente bien. aconsejarle que lea este libro. Estamos en Twitch. Si alguien tiene preguntas, que las haga. Y mientras tanto, aconsejarles a que vean tus novelas también. ¿Y dónde está todo esto? Pues está en esta página que aconsejo ver a la gente, que es pepepascual.com. Y ahí, bueno, tienes tu página con tus novelas, libros, podcast, que estará dentro poco. Ya Exacto, te lo pasaré el incluiré. enlace cuando esté en YouTube. Muy bien. Porque en iVoox tarda más, eso a la gente le aclaro. Los podcasts de actualidad los subo al momento y los de historia tardo mucho. Tengo un retraso, como ya dices alguno que yo tengo un retraso, lo digo ya y me río de vosotros también, de más de 7 meses porque claro, hago más programas de los que puedo subir. Pero no os preocupéis, sacaré tiempo y subiré.
Muy bien. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta. Gracias por aquí. A ti, Pepe, y a un Igualmente. servidor. Banean programas de historia y promocionan para chicos sí, justo, tradear criptos y robar tarjetas a sus padres. Justo, sí, sí. Eso es cierto. Pagando no tienes problema ninguno en anunciar incluso anuncios que presumen de que un trabajador robó la propiedad industrial de su empresa y ahora vende los drones más baratos. Y YouTube permite esos anuncios. Sí, es así. Ok. Ya que me expulsen, así dejo de esto y descanso y vuelvo a mi vida normal y a solo dedicarme a mi trabajo y mi familia. Si me cierran el canal, perfecto. Bueno, ya sabes que en Eh, iVoox no tienes este problema. sí, ya, pero no, el problema es que no me da la vida para hacer de todo. Ya hago iVoox porque hago YouTube. Si solo hago iVoox, haré solo iVoox. Pero dos cosas a la vez ya. Banean programas de historia, cierto. Daros las gracias por el esfuerzo, la paciencia y la tenacidad. Muchas gracias. A ver Igualmente. si hay alguna pregunta. Entiendo que por aquí no. No veo preguntas por aquí. A ver, en Twitch, en Twitter. A ver si hay alguna en Twitter. No, si no, Pepe, lo dejamos y si no hay preguntas, es que lo dijiste también todo, que no hay ninguna pregunta. Muy bien. Pues, ¿estás con algún libro más o estás descansando? Bueno, no, estoy preparando una novela. Es Mm. verdad que llevaré un 75, un 80% Bueno, ya estás muy bien, sí, elaborado. sí. Sí, sí, sí. Es posterior, ya es en la posguerra. Y me he pasado un poco al lado policíaco. Me dejo el Ah, bueno. espionaje un poquito de lado, voy más a lo policíaco y justo en la Alemania dividida y Mm. ahí estoy peleando. Bueno, Pero una época muy chula también. Así también dejo mis personajes que ya han sufrido lo suyo, les dejo un poquito de respirar y igual ya bueno, podrías volverán. coger a uno de veterano que sobrevivió a la guerra. Sí, también, también. También, también. Y de ser Pero muy espía bien, se sí, convirtió en policía. la novela siempre es un atractivo, sin Mm. duda. Sí, sí. Pues muchas gracias, Pepe. Y ya como siempre, agradecerte que estés aquí. Espero que vuelvas. Igualmente, yo Planteamos también. cómo vuelves y qué tema puedes tratar de los que nos faltan por Sacaremos desarrollar, algunos, seguro. porque seguro que hay tema que contar. Muchas gracias. Y si quieres decir algo al público ya como despedida final. No, nada, simplemente agradecer a los que nos habéis visto, pues bueno, pues eso, haber podido compartir con vosotros esta documentación bueno, hacer extensible que al final la historia está para estudiarla y para aprender sobre todo y evitar sobre todo, pues eso, que vuelvan a suceder este tipo de cosas. Mm. Así que Decías por ahí antes una cosa que me llamó la atención, que decías, este es el típico, como era, antiliberal, antidemócrata, antidemócrata, el que sí, era el el creador del facción partido Jung. capitalista y antiliberal, sí. Anticapitalista, antiliberal y antidemócrata. Pues justo es Claro. lo que a mí me dicen. Tú eres un liberal, un capitalista y un demócrata. Pues voy en el camino, voy bien en el camino. Espero que todos penséis como yo y penséis que la libertad, la democracia es mejor que las dictaduras sean de la izquierda o de la derecha. Por lo tanto, si por desgracia de la democracia mal entendida y de el miedo a la libertad me censuraron el programa, al menos los que lo vean en diferido entiendan que aquellos que presumen de ser antiliberales, anticapitalistas y antidemócratas, al final acaban siendo nazis o comunistas nazis, me da igual, es decir, acaban siendo siempre unos autoritarios que lo que quieren al final es mandar ellos y opinar ellos y decidir ellos el futuro de los demás. Y si pueden también hacerte una noche de los cuchillos largos o, si no, de los cristales rotos, que también les encanta. O un gulag. Bueno, dan Mira, elegir. hay una Hay una pregunta ahí. pregunta, sí, sí, la puse yo. ¿El Estado alemán indemnizó a estas víctimas? Que yo tenga constancia, es verdad que lo tenía apuntado. Hay una o dos de las que he dicho que sí que fueron a posteriori, pero ya muchos años más Mm, tarde. Sí, sí, sí. Porque al final las investigaciones las llevaron a cabo y cuando ya se demostró, entonces sí que las indemnizaron. mm.
Hay una pregunta que lo que sucedió esta noche es un sistema de control, extrapolando quién lo ha usado como sistema. Bueno, esto entiendo que, por ejemplo, lo que hicieron los chinos en la Revolución Cultural, aquellas denuncias, ¿no?, públicas que sacaban gente del Partido Comunista para purgarlos y tal, es lo mismo, ¿no? Al final, los propios sistemas al final generan subsistemas que se van eliminando unos a otros, ¿no?, por Sí. considerarlos reaccionarios o demasiado modernos, depende en la corriente de cada sitio, ¿no? No, lo que siempre quieren es ellos quieren controlar y lo que han hecho siempre ha sido, sobre todo, limitando la opinión de los demás. Sí es cierto que lo demás que hemos contado sobre, pues, piensa que también hemos hablado sobre personas que nada tenían que ver con las SA a priori, quitando del responsable, el propietario de la taberna, pero no tenían nada que ver. Entonces, estas personas las eliminaron por rencillas personales o porque realmente lo que quieren era seguir apartando gente del camino, porque lo que quieren es el control, es un sistema de control absoluto. Y ya Mm. marcó un punto de inflexión, como he comentado, y a partir de entonces se radicalizó muchísimo más el sistema policial. Y las todavía existentes luchas que habían con el sistema judicial acabarían limitándose porque también se harían con el sistema judicial. Teniendo la justicia asociada a cómo queremos elaborar las acciones policiales, lo unificamos y tenemos el control absoluto sobre la sociedad. Sí, sí. Pues muchas gracias, Muy Pepe, bien, y igualmente, gracias a todos. espero que Y aquí vuelvas aquí a mostrarnos cómo el pasado nos da pistas de lo que puede pasar en un futuro cuando la esperemos que persona deja de ser importante y lo importante es el colectivo. Y algo que contaste es que en un programa que hice no hace mucho sobre purgas, ¿no?, en la Guerra Civil Española, sacas, también en la Guerra Civil Española, se aprovechó para matar gente que no tenía nada que ver con la historia que se juzgaba, sino rencillas personales, ¿no?, que como perfectamente pudo ser el caso del que tuvo el problema con una obra, ¿no?, que había dicho que no a una licencia sí, de obra. Pues al el final, el concejal de urbanismo de la ciudad, cierto. sí, sí. Pues sí, así había muchas, desde luego. Ujú. Pues muchas gracias, Pepe, Muy y bien, ya si quieres decir ya el hasta la último adiós, próxima, Francisco. hazlo. Gracias. Gracias a Chao. todos, espero que os haya gustado el programa y si lo estáis viendo en la plataforma YT, es que lo pude subir. Y nada, cosas del directo, cosas de esta sociedad de ofendidos y esta sociedad de resentidos, de personas que al final muestran sus incapacidades, censurando a los demás, callando a los demás, o si no pueden, insultándolos en vez de intentando lograr sus méritos. Es decir, al final, yo soy una persona normal que hago estos programas para aprender, pero casi nunca, o creo que nunca, he ofendido a nadie sin ninguna causa justificativa. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir para que más gente empiece a pensar, empiece a darse cuenta del camino a los que nos quieren llevar algunos, un camino que parece el de los años 30, en el que las personas critican el sistema liberal, las libertades democráticas, el Estado de Derecho y nos proponen sueños y fantasías que pueden acabar en una noche de los cuchillos largos. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor, apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Me